Feliz sábado, queridos hermanos. A continuación, el día miércoles, que lleva por título un ejemplo de verdadero arrepentimiento, ¿no? Que está descrito en Salmo 51, ¿no? El arrepentimiento, la oración y arrepentimiento de David. Dice la pregunta: ¿qué sucede cuando no reconocemos nuestros pecados ante Dios y en cambio guardamos silencio al respecto? Me gusta realmente lo que nos dice en Salmos 32, 3 y 4 en la versión NTV, que vamos a leer a continuación. Nos dice lo siguiente: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano, ¿no? Entonces, cuando nosotros no reconocemos nuestro pecado, no lo confesamos delante de Dios y al contrario, lo ocultamos, guardamos silencio, realmente nuestra conciencia se ve cargada de esos pecados, de esa culpa, ¿no? Y a tal punto que llega a enfermarnos, ¿no? Llega realmente a mantenernos con un espíritu triste, un espíritu sin esperanza, ¿no? Un espíritu culpable. La pregunta B nos dice: después que el profeta Natán fue directo al revelar el pecado de David, ¿cómo respondió el rey? Nosotros vemos acá que el profeta Natán, con sabiduría celestial, se acercó, ¿no?, al rey para realmente relatarle una parábola, ¿no?, en la cual mencionaba, ¿no?, un hombre rico, un hombre pobre, ¿verdad? El hombre rico con muchos ganados, muchos corderos, y el hombre pobre con una sola corderita, ¿no?, que él había comprado, que él había cuidado, que la tenía en su seno, que la trataba como su hija, ¿no? Y vemos acá que el hombre rico, ¿no?, cuando recibió una visita, ¿verdad?, él no tomó de sus corderitos para poder ofrecerle a su visita, sino que tomó la única corderita que tenía esta persona pobre, ¿no? Entonces vemos que en el relato, ¿no?, vemos que David dice que se enojó, dice violentamente, dijo que realmente eso era algo injusto, ¿no? Y que esta persona merecía morir y pagar 4 veces más, ¿no? Entonces vemos aquí cómo David realmente, tal vez no en su... Él hasta ese momento no se daba cuenta de que realmente él era el implicado en esta historia, sino que todo lo contrario, eh, estaba juzgando a otra persona, ¿no? Él creía que estaba juzgando a otra persona, pero se estaba juzgando y dictando sentencia a sí mismo. Entonces nosotros vemos acá, ¿no? Como nos dice en la nota, dice: el reproche del profeta conmovió el corazón de David, se despertó su conciencia y su culpa le apareció en toda su enormidad. Su alma se postró en penitencia ante Dios. ¿Y cómo respondió el rey? Dice: pequé contra Jehová. Nosotros vemos acá una respuesta de parte del rey, ¿no?, humilde, ¿no?, con corazón contrito, reconociendo su pecado, ¿no?, realmente de que había ofendido a Dios, ¿no?, había pecado contra Dios. Entonces nosotros vemos acá Dios obrando misericordiosamente, ¿no?, para despertar la conciencia, en este caso del rey David, para que pueda ver la enormidad de su transgresión, ¿verdad? Para que él pueda despertar de esa somnolencia, de ese letargo que nos genera el pecado, ¿no?, al practicar el pecado. Y es así como Dios también obra en nuestras vidas para que podamos despertar, ¿no? Nuestra mente pueda percibir la enormidad de nuestra transgresión contra Dios cuando hemos pecado. En la pregunta se nos dice: ¿cómo esto ocurrió también en el corazón de Simón de Betania? Y nosotros vemos en el relato de Lucas capítulo 7, versículo 40 al 48, ¿no?, que Jesús estaba en la casa de Simón, ¿no?, que era un fariseo. Y vemos acá que Jesús le relata una parábola, ¿no? Y le dice, ¿no?, que habían dos deudores, ¿no? Uno debía 500 denarios, otro 50 denarios, ¿no? Y que el Señor, el amo, ¿no?, misericordiosamente les perdonó la deuda a ambos, ¿no? Y le preguntó a Simón, le dijo: ¿cuál de estos dos crees que amará más a su amo? Entonces Simón respondió, ¿no?, que al que más se le había perdonado, ¿no? Y Jesús le dijo: rectamente has juzgado, ¿no? Vemos así, al igual que el rey David, dictando sentencia, ¿verdad?, contra ellos mismos sin darse cuenta, en este caso. Y vemos acá algo muy importante. Dice: como Natán con David, Cristo ocultó el objeto de su ataque bajo el velo
de una parábola, ¿no? Y acá vemos que realmente el Señor Jesús en su gran misericordia siempre lanza esos dardos, ¿no? Para nuestra conciencia, ¿no? Adormecida, anestesiada, endurecida por el pecado, para que podamos despertar y darnos cuenta, ¿no? Como se mencionaba, la enormidad de nuestra transgresión, la depravación de nuestra alma. Cuán aborrecible es el pecado. Y nosotros vemos acá que el propósito de Jesús es, no, dice, Jesús deseaba que viese cuán grande era realmente su culpa, ¿no? Porque eso era algo que no percibía Simón, percibía en la otra persona, ¿no? En María, pero no se daba cuenta que él era el deudor de 500 denarios. Y así nos sucede en la vida, ¿no? En la experiencia cristiana a veces estamos tan ocupados en ver a las otras personas que no nos damos cuenta a veces. Y Jesús quiere que nosotros nos demos cuenta cuán pecadores somos, que podamos ver la enormidad de nuestra culpa, de nuestra transgresión. En parte de la nota nos dice, Simón empezó ahora a verse a sí mismo desde un nuevo punto de vista. Eso es lo que Jesús quiere que nosotros aprendamos con esta lección, ¿no? Que nos aprendamos a ver desde un nuevo punto de vista, desde cómo Jesús nos ve, cómo el cielo nos ve, ¿no? Entonces vemos acá, dice, sobrecogido de vergüenza, comprendió que estaba en la presencia de uno que era superior a él, ¿no? Su pregunta nos decía, ¿cuál es la única forma de obtener la paz y la reconciliación? Bueno, acá en los textos nos mencionaba que declarando nuestro pecado, reconociendo nuestra maldad, ¿no? Es la única forma que podemos comprender realmente nuestra condición, ¿verdad? Y acudir a Cristo, ¿no? Para obtener el perdón de nuestros pecados, ¿no? Y nos mencionaba, ¿no? También en la última parte en 1 de Juan 1:9, de que si confesamos nuestros pecados, realmente podemos obtener el perdón oportuno, ¿no? Y podemos obtener la paz y la reconciliación con Dios. Quisiera mencionar algo muy importante, ¿no? Entonces vemos acá en este día que Dios en su gran misericordia nos hace ver nuestra condición delante de Él, que somos pecadores, que tenemos, al sentirnos pecadores, tenemos una gran necesidad, ¿no? De el perdón y podemos acudir a Cristo. Que el Señor nos ayude en este día para comprender realmente ese propósito que tiene Dios, de que podamos ver, ¿no? Lo que no vemos en nuestra vida, en nuestro corazón. El Señor nos bendiga. Amén.